Yo. Sí, no, está bien. Eh, Me preparé, voy a compartir pantalla acá, con esto. Ya. Respecto a la tarea que yo les di. Aquí solamente les pedí una derivada, ¿ya? Eso. Como ya les dije, bueno, la prueba ya está lista, pero igual la voy a hacer un poco más accesible todavía. Ahora, aquí, ¿cuál era la pregunta entonces respecto a esta tarea? Es que más que nada como, o sea, no sé cómo. Bueno, se supone que entre el x elevado a 3 hay una multiplicación con la tangente de x. Exactamente, sí. Ya. Y eso del logaritmo natural de raíz de eso se tiene que desarrollar, ¿no es cierto? ¿O no? Eh, mm, bueno, de hecho es posible, Estoy. sí, pero aquí la idea es que es el logaritmo natural evaluado en la raíz de 1 más x cuadrado. Aquí se puede aplicar primero propiedades de logaritmo también, eso es cosa de gusto. Pero siempre, aquí de todas maneras, eso va a ser una función compuesta. Porque no estoy evaluando el logaritmo natural en x, sino que en la raíz de 1 más x al cuadrado. O sea que esa sería una función compuesta, o sea que ahí se tomaría como la regla de la cadena Exacto. y en la otra sería la de los productos. ¿Sí? Ah, Eso es esa todo. era como. Ok. Ven, ustedes en sí, ustedes ya saben las cosas, solamente que no se Ay, atreven. profe, otra cosa es que ¿Sí? como ya usted nos explicó que la tangente era la secante al cuadrado de x o eso de 1 partido por coseno, ¿tenemos que ponerle cómo llegamos a cuánto O vale sea, la tangente coseno al cuadrado. Eh, o solo le ponemos ese valor? Como ya lo vimos, si se acuerdan, mejor. Pueden usarlo, Ah, ¿ya? ok. Todo lo que hemos visto en clase lo pueden utilizar, ¿ya? Aquí, para donde les aparezca la derivada de la tangente, pueden colocar al tiro también la secante al cuadrado y listo. Ojo, es la secante al cuadrado, ¿ya? Y nosotros hicimos la demostración aquí incluso del por qué es la secante al cuadrado y eso. Ya. Entonces, respecto a la tarea, creo que ahora ya no debería haber más problemas. Lo único es que hagan el cálculo y que me envíen las cosas y de ahí yo veo si hay algún error entre medio o no. Pero esa es la idea de la tarea, ¿ya? Para que practiquen, por favor. Ya, ustedes tienen que trabajar ahí, ustedes tienen que aprender. Bueno, se supone que yo ya sé esas cosas, entonces no sirve de mucho si yo hago todos los ejercicios, sino que ustedes tienen que hacerlos. ¿Ya? Profe, una otra pregunta que ahora es ¿Sí? que usted había dicho que de las notas de las tareas podíamos eliminar una. A ver, de hecho con ustedes tenemos varias notas y creo que sí, vamos a poder O sea, si eliminar una. tenemos una mala nota, podemos eliminar la más baja. Sí, sí, Ay, eso se mantiene. Lo que pasa es que yo siempre intento cumplir
con lo que es mi palabra, y yo sé que les dije eso al principio del semestre. El, eh, el tema es que después del paro, o sea, o durante el paro, se cambiaron las reglas del juego en el sentido de que nos exigieron hacer evaluaciones tipo prueba. Pero estamos en eso, pero lo que es respecto a las tareas, vamos a mantener ese, digamos, régimen que ya habíamos acordado, porque además por eso nosotros empezamos bien temprano con las tareas semanales y justo para estar prevenido y para poder eliminar la, la nota más baja, o si alguien no pudo entregar alguna tarea por alguna razón, ¿ya? Entonces esa se elimina, ¿ya? Em, la cosa, eso sí, respecto a la prueba recuperativa, em, la prueba recuperativa la podrán dar eh, todas las personas, o sea, todos los estudiantes, no necesitan ninguna justificación para poder darla. En este semestre, por la situación tan especial, ¿ya? Pero respecto a la materia, la prueba recuperativa va a ser un resumen de todo el curso, ¿ya? Porque acuérdense, yo les dije, las cosas que ustedes aprenden ahora no son para olvidarlas después de la prueba. Ustedes las van a necesitar de ahora en adelante y siempre. Por eso es muy importante esa parte de que en matemáticas, ahora en la universidad, los conocimientos no son solamente hasta la prueba, sino que es necesario que ustedes recuerden también la materia vista para la prueba anterior o para las tareas del principio y esas cosas, ¿ya? De hecho, ayer tuve una pequeña discusión con mi hija porque, bueno, mi hija chica está en el colegio y ella también está con eso, pero mamá, si eso fue del año pasado, si no me acuerdo nada de eso. Bueno, el problema es que esa mentalidad de que las cosas son solamente hasta la siguiente prueba, eh, esa ahora ya no la pueden tener, ¿ya? En la universidad eh, o en la educación superior en general, eh, después es necesario poder basarse en las cosas vistas una sola vez, ¿ya? Así que, por favor, tengan eso en cuenta. Normalmente este paso del colegio a la universidad es un poco más, o sea, es difícil, ya, lo sé, pero en clases presenciales es un poco más fácil, ¿ya? En ese sentido les tocó bastante dura esa parte, ¿ya? Em, pero por eso les pido, digamos, esa conciencia de que ahora las cosas no son solamente para la siguiente prueba. ¿Ok? Por favor. Eso. Entonces, a ver, hecha la aclaración sobre la tarea. Ahora la tarea ya no debería ser ningún problema. Entonces podríamos dedicarnos a lo que yo había planeado originalmente, ¿no? Que es, bueno, es esto, pero no es esa página.
es esto de acá. Ya. Lo que pasa es que aquí en ese texto que les voy a mandar hoy día en la tarde también, aparecen algunos aspectos que nosotros ya hemos visto o mencionado en clases y aparecen algunos adicionales, pero no vamos a alcanzar a ver todo hoy día. Y no se preocupen, esta parte aquí no entra en la prueba del viernes, ¿ya? Pero es importante que avancemos porque nos queda muy poco tiempo y esa materia aquí, la que vamos a ver ahora, sí o sí tiene que entrar a la prueba recuperativa, ¿ya? Por lo menos esta parte, porque después nos queda otro gran tópico que, que debemos en sí por lo menos empezar durante este curso para que ustedes al menos tengan una pequeña idea sobre, porque lo van a necesitar también para más adelante, ¿ya? Entonces, bueno, aquí las definiciones de máximos y mínimos, aquí tenemos el absoluto o el global, en el sentido de que yo tengo un dominio acá, ups, al revés, ¿ya? Yo tengo un dominio y este dominio aquí puede ser un dominio finito o puede ser infinito también, hacia un lado, por ejemplo, ¿ya? No importa aquí para esa definición, pero el máximo absoluto va a ser simplemente si para este valor la f es siempre más grande o a lo más igual que para todos los otros valores, ¿ya? Y el mínimo absoluto también. O sea, esa definición aquí no son tan difíciles. Aquí tenemos dos ejemplos. Aquí tenemos la parábola. El primer ejemplo, f de x igual a x al cuadrado. Y consideramos como ese conjunto de todo R acá. Entonces aquí claramente, como es una parábola abierta hacia arriba, o sea, cóncava, entonces en su vértice alcanza su mínimo, ¿ya? Pero eso se supone que debería, o sea, no, de hecho lo hicimos aquí en el curso también, lo repasamos al principio del año, del semestre. Ya, aquí tenemos esta otra función, la g de x, y esto de aquí, si lo desarrollamos y lo escribimos como polinomio acá, entonces nos queda el menos x al cuadrado, o sea, tenemos una parábola convexa, en el sentido de que abierta hacia abajo, y esa entonces alcanza su valor máximo justo en el vértice, ¿ya? Bueno, a propósito, aquí, para esta función aquí, la f de x igual a x al cuadrado, aquí la primera, aquí claramente esta función aquí no tiene un máximo en alguna parte, porque aquí cuando x tiende a infinito, esto también tiende a infinito aquí, eso sigue creciendo en todas partes. Y lo mismo aquí ocurre en los otros extremos, en el sentido de que puede ser de que una función tenga como en este caso, un mínimo absoluto, pero no exista máximo absoluto si consideramos como dominio todo R, ¿ya? Ahora, bueno, sí, máximo y mínimo absoluto los llamamos los valores extremos, ¿ya? O también
le podemos decir valores extremos. Ahora, la parte donde se pone más interesante es si trabajamos sobre un intervalo cerrado y acotado. Y pedimos que la función es continua. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Yo tengo este intervalo aquí. Este intervalo aquí es un intervalo acotado, o sea, finito, y además es cerrado. Entonces, la función sobre este intervalo, como es una, aquí, esta línea, como estoy pidiendo que es una función continua en el intervalo, ¿ya? Entonces puedo trazar aquí la línea sin hacer ningún corte entre medio, sin tener que levantar el lápiz del papel, ¿ya? Y eso quiere decir de que es como una cuerda que yo dejo ahí puesta y entonces esa en algún punto tiene que alcanzar un valor mínimo, en este caso es acá, y un valor máximo respecto a la altura Y acá. En este caso, esto estaría como de por acá, bueno, ya, en este margen acá, ¿ya? O sea, porque la cuerda tiene también, es una cuerda de longitud finita, ¿ya? Y eso. Entonces, significa de que aquí ese teorema nos dice de que existen números, acá, existen esos números. Existen los puntos donde se alcanza el máximo y el mínimo absoluto. Ahora, lo que sí, el tema es que como ese teorema es de existencia, no es muy constructivo, ¿ya? Pero sabemos que existen. Aquí hay un ejemplo. Ups, se me manchó acá porque estaba con el touch del computador. Ya. Si tomamos, aquí pusieron esta función como ejemplo, el x al cubo menos 2x cuadrado más 1 en el intervalo 0, 1. A ver, aquí podemos ver, bueno, aquí usaron, acá, esto, ya, usaron este dominio, graficaron aquí incluso más, ya, pero aquí podemos ver, bueno, ya, es que depende mucho del intervalo que ahora consideramos. Si consideramos el intervalo de 0 a 1, entonces en este intervalo aquí parece como más o menos lógico que el máximo se alcanza en el extremo izquierdo y el mínimo en el extremo derecho, porque la función es decreciente. De hecho, estrictamente decreciente en este intervalo. Ahora, eso sí, después si consideramos acá el intervalo de 0 a 2 en total, entonces, en particular, aquí podemos ver este extremo, digamos, está a la misma altura que este, o sea, aquí, en este caso, aquí el máximo sobre el intervalo 0, 2 se alcanzaría en 2 puntos, ¿ya? Pero el teorema anterior solamente me decía que existe al menos un punto, ¿ya? Entonces, si tengo 2, ya, voy mejor, por último. Y aquí, en este punto, por acá, se alcanza el mínimo absoluto, ¿ya? Pero la idea es la misma, tengo la curva continua en el intervalo y ya, y aquí, como pusieron acá, no es tan fácil a priori determinar el valor mínimo. Para eso
utilizamos acá una pequeña observación. Fíjense acá. Tengo el lápiz grueso todavía. Y aquí tiene que ser el fino. Ahí. Me entró algo al ojo. Ya. Acá. Acuérdense, la pendiente de la recta tangente era la derivada. Entonces, para este extremo acá, yo tengo que la recta tangente es una recta horizontal. Entonces, vamos a ir en esa dirección, ¿ya? Todavía nos faltan algunos argumentos acá, pero eso es solamente como observación previa acá. Ya, aquí entonces podemos, se define lo del máximo y mínimo local para los casos de que, o sea, aquí este intervalito, no, por acá, este intervalito aquí, a lo que se refiere esto, ojo, es un intervalo abierto acá, ¿ya? Esta definición a lo que se refiere, digamos, es más fácil de mirarlo si existe, o sea, de decir, si existe una vecindad del punto X sub 0. ¿Qué quiere decir una vecindad? Vecindad es simplemente algún intervalo, aunque sea chiquitito, que contiene al punto X sub 0 en su interior y donde se satisfacen las respectivas desigualdades acá. Esta de aquí es para el mínimo y esta de acá para el máximo, ¿ya? Esto quiere decir, aquí si lo miramos en este ejemplo anterior, una vecindad para este punto que marqué en rojo de acá sería, por ejemplo, pongámosle, no sé, podemos tomar este intervalito así, un intervalo aquí abierto, ¿ya? Y contiene a este punto X sub 0 en su interior. Eso se refiere a una vecindad. Ese intervalo no tiene que ser simétrico. Bueno, aquí lo pusieron de manera simétrica, o sea, centrado en el X sub 0, digamos, por una cosa de facilitar la notación, ¿ya? Pero eso significa simplemente si existe un intervalo abierto que contiene a este punto X sub 0 y dentro de este intervalo abierto, chiquitito, puede ser chiquitito, se satisfacen las desigualdades pedidas acá. Eso. Ahora, digamos, un máximo absoluto, digamos, va a ser, digamos, también local, ¿ya? Pero al revés, no. Un mínimo local no necesariamente, o un máximo local, no necesariamente son lo correspondiente de manera global. Y aquí hay un gráfico ejemplo donde, por ejemplo, acá, para este punto, tenemos una vecindad acá, donde aquí está mi lápiz. Ya, esta vecindad la podríamos tomar, por ejemplo, una vecindad así, ¿ya? Que contiene este punto C
Y en esta parte, claramente, tenemos un máximo, pero local, ¿ya? Ahora, en total, lo que vamos a hacer es, si analizamos un gráfico de una función o si analizamos una función en un conjunto, en un intervalo finito, acá en todo este intervalo, lo que hacemos es, aquí simplemente calculamos todos los valores de la función en los candidatos a extremo local, máximo o mínimo local, y después comparamos toda la lista y el más grande va a ser el absoluto acá y el más pequeño va a ser el mínimo absoluto. Ojo, los que yo remarqué ahora, el máximo absoluto y el mínimo absoluto, en un primer momento son también, o sea, el máximo absoluto, en un primer momento solamente puedo decir de que es máximo local, ¿ya? Pero simplemente después, evaluando la función en todos los candidatos, comparo los valores y tomo el más grande y el más chico, ¿ya? Ahora, lo que nosotros tenemos que hacer ahora es fijarnos, o sea, para encontrar candidatos para esos extremos locales y para poder, digamos, después hacer esa tabla de valores, ¿ya? Entonces, aquí una cosa que podemos observar, en este caso aquí, como aquí en este entorno, aquí la curva es como suavecita, ¿ya? Entonces, aquí para el máximo local, de nuevo, tenemos la recta tangente aquí horizontal, o sea, la pendiente es 0 y eso quiere decir de que, como dijimos, la pendiente de la recta tangente es la derivada, entonces aquí la derivada es 0 simplemente. Aquí también, de nuevo, ¿ya? Bueno, aquí hay un caso un poco artificial, porque en este punto acá no existe la derivada, porque aquí ustedes pueden ver, si nos acercamos desde la izquierda, aquí a este punto, desde la izquierda, ups, perdón, me equivoqué del lápiz. Ya, desde la izquierda tendríamos una pendiente, no sé, más o menos por ahí. O sea, esta sería más o menos la recta tangente. Si me acerco desde la izquierda, acá hasta ese punto, y si me acerco desde la derecha, entonces yo tendría una pendiente más o menos por ahí. O sea, una recta tangente por ahí, esa, más o menos. ¿Ya? Esto sería acercándome desde la derecha. Y dijimos, la derivada es una, es el límite bilateral. Eso. Entonces, en este caso aquí, los límites laterales no coinciden, por lo tanto aquí el límite bilateral no existe, así que aquí para este caso tenemos que, o sea, acá, ya, f', entonces de D no existe. Bueno, ya, pero esa parte aquí, la parte gráfica, ya la habíamos visto antes también. Entonces aquí lo que
se hace es para cubrir estos casos. Entonces, definimos aquí lo que es punto crítico. Aquí, punto crítico, entonces si la derivada se anula o si la derivada no existe. Ahora, lo que sí, para este segundo caso, la verdad, si la derivada no existe, eso en la práctica ocurre casi nunca, ¿ya? Pero hay que incluirlo por un tema matemático de completitud, de que los argumentos tienen que ser completos. Ahora, acá, entonces hay un ejemplo. Considero esta función polinomial. Por ser un polinomio es diferenciable en todo R y queremos buscar los puntos críticos acá. Entonces lo primero que hacemos es calculamos la derivada acá, que está acá, o sea, a ver, esta parte de acá es la f' de x, ¿ya? Lo igualamos a 0, entonces nos queda un polinomio de grado 2, buscamos sus raíces. ¡Ay! Ping. Ya. Buscamos sus raíces acá. Y, bueno, aquí los encontraron ya. Factorizando simplemente, entonces obtenemos 2 puntos críticos acá. ¿Ya? Ahora, la función valor absoluto de x, esta también ya les grafiqué esta función. Pongamos todo eso. Esta es diferenciable en todo R excepto en el 0. ¿Ya? ¿Y por qué? Acuérdense, aquí el gráfico es así. Y acá. X. Y esto es Y igual a valor absoluto de X. Entonces, acercándome al 0 desde la izquierda, tengo pendiente -1 acá. Y acercándome desde la derecha, tengo pendiente +1. Bueno, aquí está puesto que ese tema de que las pendientes, las derivadas aquí tienen valores diferentes sobre esos intervalos desde la derecha acá y acá desde la izquierda con el -1 en ese intervalo. Entonces, de esta manera, como además la derivada aquí es constante sobre ambos intervalos, entonces, bueno, no hay una solución donde directamente la derivada se anule. Para x es distinto de 0 y f' en 0, o sea, la derivada en 0 no existe. Entonces, pero igual de esa manera obtendríamos un punto crítico acá. Y de hecho, mirando el gráfico aquí, podemos ver claramente que, de hecho, aquí para x igual a 0, alcanzamos el mínimo absoluto y no hay máximo absoluto acá en ninguna parte. Ya. A ver, la demostración no la necesitamos mirar nosotros ya, no se preocupen. Si quieren pueden leerla, pero no es necesaria aquí. Ahora, lo que pasa es que aquí lo que nos dice ese teorema, el teorema de Fermat, es que si tenemos aquí este x sub 0 es un mínimo local o un máximo local, ¿ya? Entonces, es punto crítico, ¿ya? Lo que a nosotros nos va a interesar más va a ser la parte de que
si x sub 0 es punto crítico, ¿cuándo este punto entonces va a ser un mínimo local? ¿Cuándo va a ser un máximo local? ¿O cuándo no va a ser nada de eso? Entonces, esa es la meta a lo que queremos llegar, como el análisis opuesto acá, ¿ya? Para poder tener un mecanismo en el sentido de que primero busco los puntos críticos, utilizando acá el hecho de que en un punto crítico la derivada se anula, o el hecho de que la derivada no exista para ese punto, ¿ya? Y después encontrar algo con lo que yo pueda determinar de que sea realmente un extremo local. Ahora, aquí pusieron un ejemplo, pero la verdad, para lo que nosotros, esas cosas aquí son como complementarias para ustedes. Eso no es tan necesario ir en tanto detalle con ustedes. Aquí, esa parte aquí ya empieza a ser más útil en el sentido de que si yo tengo una función, a ver, lo que nosotros ya sabemos, si tengo una función derivable, ¿ya? Y la derivada es no negativa, entonces quiere decir de que bueno, aquí está el argumento con más detalle, ¿ya? Quiere decir de que aquí, o sea, al decir que la derivada es no negativa, acá esta parte, entonces lo que tenemos es que la recta tangente a la curva tiene pendiente positiva, o sea, por decirlo así, va apuntando hacia arriba siempre. Y eso quiere decir de que de esta manera la función también tiene que ser creciente. Acá. Aquí, en este caso, como la derivada puede ser cero también, en este argumento, entonces aquí ese es solamente creciente, o sea, podría, digamos, ser bastante plana o, digamos, tener la recta tangente horizontal, incluso la función podría ser constante en cierto tramo, ¿ya? Pero entonces acá, este teorema es la parte útil a lo que voy, es que entonces, si las pendientes de las rectas tangentes a una curva son siempre estrictamente positivas, entonces aquí ahora podemos decir de que la f es, de hecho, estrictamente iría por acá, creciente. Aquí, estrictamente creciente en el intervalo. Y si o sea, aquí por lo menos en el intervalo abierto ya, pero bueno, al final el resultado es el mismo si consideramos aquí el intervalo cerrado. Y aquí el caso opuesto, si la pendiente es negativa, la pendiente de la recta tangente, o sea, la derivada, entonces aquí también es decreciente, aquí la función, y aquí de nuevo también eso es, aquí también estrictamente, ¿ya? Entonces, ahora, ¿qué significa eso? Bueno, la demostración no la necesitamos ver. Aquí, con este ejemplo,
Ya, tomemos esa. Creo que, a ver, ¿esta era la del gráfico anterior o no? No, no era. No, es que es la misma función acá. Aquí la misma derivada, creo. Ah, no, no es la misma. Bueno, ya. Perdón. Pensé que estaba el gráfico en alguna parte acá. Ya. Acá. Si queremos saber los intervalos de monotonía de esta función, acá de esta función, entonces lo primero que tenemos que hacer es calcular la derivada. Entonces calculamos la derivada. Bueno, aquí ya está calculada. La derivada del x al cubo es 3x cuadrado. La derivada del menos 3x cuadrado, esto es menos 3 por 2 por x elevado a 1. Y la derivada del 2, que es una constante, es 0. ¿Ya? Así que esta parte acá es mi f' de x. Ahí. Entonces, esta función aquí la quiero analizar. La voy a escribir acá también. Menos 6x. Ya, entonces, acá ustedes pueden ver, esto lo puedo factorizar por un x, y de hecho por el 3 también. Entonces me queda, bueno, ya. Ya, saco el 3 para afuera y un x. Entonces me queda acá x menos 2, ¿ya? Y de esta manera tengo acá las dos raíces aquí ya puestas. Esto es x menos 0 y esto es x menos 2. O sea, aquí la raíz es 2 y acá es 0. ¿Ya? Son las dos raíces. Entonces, quiero ver cómo se comporta acá los signos de la derivada para poder decir para poder decidir si la función es creciente o decreciente. Entonces, una opción sería acá con el texto, pero lo que hicimos también hace ya algún tiempo, antes del paro incluso, podemos hacer aquí una tabla para analizar el signo de la función, de la cuadrática en este caso. Entonces, una opción aquí sería, entonces, esa tablita donde colocamos, a ver, ya probablemente la necesitamos un poco más larga, eso. Acá colocamos las expresiones, el x y el x menos 2. Entonces, acá iría la parte del signo de la f' de x. Acá va de menos infinito hasta el 0. Después tenemos el 2 y de ahí en adelante. Bueno, ya. Eso. Entonces, ya. El primer factor aquí cambia de signo en el 0. O sea, para x menor que 0, esto es negativo, y para x mayor que 0, esto es positivo. Y este cambia de signo en el 2, así que tengo aquí negativo y aquí positivo. Por lo tanto, la derivada aquí es positiva, negativa, positiva. ¿Ya? Ahora, ¿cómo puedo ver eso también? Otra opción para argumentar aquí sería, por ejemplo, digamos, aquí,
otra opción. Bueno, opción. ¿Ya? Bueno, ya. Otra opción sería de que aquí esto, si se fijan, esta expresión de acá, perdón, es una parábola que es abierta hacia arriba, apunta hacia arriba acá, porque el coeficiente que me acompaña, el x al cuadrado, es positivo acá. ¿Ya? Entonces, el f de x igual a 3x cuadrado menos 6x es una parábola abierta hacia arriba o cóncava, podemos decir también, abierta hacia arriba, ¿ya? Que tiene dos raíces, o sea, a ver, que intersecta el eje X en los puntos, bueno, X igual a 0 y X igual a 2. Ah, a propósito, se me olvidó, bueno, ya, abrir el chat. Ya, pero, así que me tienen que hablar, por favor, si tienen dudas o consultas. Ya no, en ese momento ahora no puedo ver el chat. Ya, entonces aquí significa que su vértice está entre medio, justo entre medio, entre el número 0 y el 2, o sea, aquí el vértice está aquí para x igual a 1, ¿ya? Y en particular, entonces, perdón, aquí es f', ¿ya? Aquí otra opción, ¿ya? Y además, aquí podemos concluir entonces que f' de x es menor que 0 si x está justo ahí entre medio de los ceros, entre el 0 y el 2, y f' de x entonces es mayor que 0 si x pertenece al intervalo de menos infinito hasta 0, unión el 2 infinito. Bueno, me quedo un poco apretado ahora acá, pero ¿ya? Pero esto es otra manera de argumentar aquí, pero ustedes ven, es el mismo argumento, ¿ya? Simplemente podemos decir de que es una parábola abierta hacia arriba y que por lo tanto, y que tiene dos puntos de intersección, entonces por lo tanto, entre medio de estos puntos de intersección aquí, donde intersecta el eje X, me refiero, tiene que ser negativa y en el resto positiva. Eso. O con la tablita. Ahí ustedes pueden escoger el camino que quieran escoger. Ya, y lo que pasa es que, de hecho, ahora ya entiendo, al parecer, el problema es que si no abro al tiro el chat, entonces no lo puedo abrir más tarde. Por eso, ahora ya no puedo abrir el chat, así que pido disculpas por eso, pero me tienen que hablar entonces. Ya, dudas, consultas respecto a lo que vimos acá con ese ejemplo. No. A propósito, aquí nos faltó ahora decir de que como la derivada es negativa en el
en el intervalo 0,2. Entonces, en este tramo, la función misma es entonces decreciente. O sea, acuérdense, lo que estamos analizando aquí es esta función, la cúbica. ¿Ya? Bueno. Bueno, ya aquí hicieron el esquema con la tabla también. ¿Ya? Aquí ustedes pueden ver, esto de aquí es mucho más ilustrativo. En particular, aquí, si ustedes hacen esa parte aquí con la última línea, la que no puse arriba, con las flechitas en el sentido de que aquí, en este intervalo, la derivada es positiva, así que la función es creciente, o sea, con la flechita para arriba, y acá es decreciente, ¿ya? Entonces aquí ustedes pueden ver lo que obtenemos para el 0 acá es una situación de ese sentido. Del lado izquierdo del 0 es creciente y después del lado derecho del 0 es decreciente. O sea, vamos a tener aquí, si colocamos acá el 0 entonces, ¿ya? Un máximo local. Máximo local. Y ahora, para el siguiente punto acá, punto crítico, tenemos esta situación. Va decreciendo hasta el punto y luego creciendo. Acá para el punto 2. Entonces aquí ustedes pueden ver, se forma como esa fuentecita. Entonces eso va a ser un mínimo local. Eso. Entonces, aquí está el resultado al que yo quería llegar hoy día, en el sentido de que aquí solamente con mirando los cambios de signo de la primera derivada, entonces podemos decidir si es aquí, si f' cambia de negativa a positiva en el punto, entonces tenemos el mínimo local, lo que vimos acá, ¿ya? Porque cambia de decreciente a creciente. Si la función, la derivada cambia de signo de positiva a negativa, entonces tenemos un máximo local en el punto para la función. Ahora, aquí esto, si f' no cambia de signo, ¿ya? ¿Qué quiere decir eso? Aquí estamos trabajando esencialmente con, o sea, bueno, aquí, ojo, eso, este x0 tiene que ser un punto crítico. Entonces dijimos, punto crítico, en primer lugar, es cuando la primera derivada se anula, o, bueno, también podría ser un punto crítico cuando la derivada no existe para ese punto. Pero si justo la primera derivada no cambia de signo en ese punto crítico, ¿ya? Entonces, aquí hablamos de un punto silla. O también terraza, se utiliza en algunos textos. Eso. A ver, aquí hay ahora varios ejemplos. Aquí ustedes pueden ver, por ejemplo, este punto de acá, el punto C1. Ahí la derivada se anula. Tenemos una recta tangente horizontal en este punto, pero al acercarme aquí desde el lado izquierdo, la función es creciente y aquí se detiene el crecimiento solamente, pero después sigue creciendo.
Entonces, ahí es donde se forma como esa pequeña estructura de silla, por decirlo así. Y aquí, para este ejemplo acá, tenemos que aquí en este tramo, aquí la derivada es positiva, la función es creciente, ¿ya? Pero ahora aquí en este tramo, la función es decreciente, o sea, tenemos la derivada negativa. Entonces, aquí tenemos ese cambio de signo de la derivada para este punto. Y de esta manera aquí tenemos el máximo local. Bueno, y después aquí análogamente para el mínimo local. Y aquí está ese ejemplo malicioso un poco, que tiene que ver con que aquí la derivada no está definida para este punto, porque si se fijan aquí se forma como una esquina, como una puntita, ¿ya? Siempre cuando ocurre algo así, un gráfico no va a ser, o sea, ustedes ahí en el gráfico pueden ver de que la función no es derivable en este punto, ¿ya? Entonces, pero aquí igual tenemos un cambio de signo de positivo a negativo para este punto de acá, ¿ya? Y bueno, aquí pusieron al tiro que es un máximo absoluto, pero en un primer momento sabemos solamente de que es un máximo local, ¿ya? Bueno, y aquí después se consideraron también los valores en los extremos del intervalo, ¿ya? Y después para decidir cuál es el absoluto, el máximo absoluto y el mínimo absoluto, entonces calculamos todos los valores o sea, voy a colocarlo acá mejor. Ya, este de aquí en un primer lugar es máximo local por el criterio que tenemos. ¿Ya? Y después, al hacer el listado de todos los valores de los máximos y mínimos locales, aquí este también es originalmente local solamente, comparamos los valores y el más grande va a ser el máximo y el más pequeño va a ser el mínimo. Eso es todo. ¿Ya? Es como simplemente evaluamos la función en estos valores y los números que obtenemos los comparamos después. Listo. Entonces aquí está ese ejemplo también que se vio antes. Y bueno, aquí hay un ejemplo. Ay, pero no nos queda mucho tiempo. Ya. Aquí, rapidito podemos al menos empezar esto. Entonces acá, primero nos piden determinar los puntos críticos, ¿ya? Entonces, para los puntos críticos, lo primero que hacemos aquí es derivamos. Así que h' de t, esto va a ser, ya, entonces aquí de nuevo tengo una función compuesta de la potencia, aquí entonces t cuadrado menos 1, elevado a 1/3 menos 1, me van a quedar menos 2/3 acá, como potencia, y tengo que aplicar la regla de la cadena, entonces derivo lo de adentro, 2t, eso. Ahora esto lo podemos arreglar aquí un poco estéticamente, entonces nos queda 2/3 por t dividido por,
Y lo que podríamos hacer es, por ejemplo, escribir esto como la raíz cúbica de t cuadrado menos 1, pero la raíz cúbica acá, al cuadrado. Eso. Ya. Ahora, ¿qué pasa acá? Esta expresión algebraica aquí, acá la raíz cúbica, bueno, la puedo tomar de 0 y t cuadrado menos 1, esto efectivamente puede anularse en los números reales cuando t es más o menos 1. Entonces, esto de aquí ya no está definido. Si t igual a, bueno, más o menos 1. ¿Ya? O sea, aquí ya tenemos dos puntos críticos que son cuando la derivada no existe. Y el tercer punto crítico, entonces, a ver, entonces llamemos, ya, el tercer punto crítico es cuando la derivada se anula y eso claramente aquí depende solamente del numerador, así que cuando t se anula, aquí toda la derivada se anula. Entonces tenemos un t sub 0 igual a 0, t sub 1 igual a menos 1 y t sub 2 igual a más 1. ¿Ya? Esos serían los puntos críticos. Bien, sí, se me pilló la hora, pero aquí ustedes pueden ver, hasta aquí ahora encontramos los puntos críticos, al menos nos falta hacer el análisis respecto al resto del gráfico, pero eso lo podemos hacer en otro momento, ¿ya? Ahora, lo que sí les quiero mencionar todavía es que aquí, esta parte aquí, digamos, esencialmente se basa en lo que nosotros ya vimos antes, en el sentido de que con la continuidad, puntos críticos, cambio de signo en una función, y eso, y el significado de la derivada. Entonces, en teoría, este teorema incluso podría entrar a la prueba, o este criterio, ¿ya? Pero no se preocupen, no está planificado preguntar algo sobre eso. Pero acuérdense, para la prueba entra también continuidad que siempre se necesita, propiedades de límites, cosas así, o sea, ya, porque todo eso, lo que estamos viendo ahora, se basa en lo que nosotros vimos antes. Ya, pero tengo que terminar la clase, así que...